El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Hernando Ruiz es el gerente de la electrificadora del Huila, es economista, es especialista en análisis financiero, es enamorado del Huila, fue presidente de la Sociedad Huilense de Economistas y vicepresidente de la Fundación por la Huilensidad. Ha estado en la Cámara de Comercio, ha sido miembro de la Sociedad Colombiana de Economistas, miembro de la Junta Directiva de Infihuila, entre otros 50 cargos. Hernando, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se siente? ¿Eléctrico? Sí, la verdad es que, ya que tú has leído ahí un poco de mi prontuario, de los sectores en donde me he sentido más cómodo es en el sector eléctrico, por la dinámica, el permanente cambio y la generación de posibilidades en el sector energético en general es realmente muy, muy atractivo. Asunto que usted no conocía suficientemente. Yo hice unos en la Nacional cuando estaba terminando Economía. Yo tuve la opción de hacer unas selectivas que llamábamos en esa época en Economía Energética, porque me llamaba la atención el tema. Ese y el tema financiero. Finalmente opté por la parte financiera, por eso hice los estudios de análisis financiero y después el MBA de los Andes, que obviamente me perfilaron hacia la parte financiera, pero a mí siempre me llamó la atención el tema energético. Pero es realmente muy apasionante, es muy dinámico y sin duda es la base de cualquier prospectiva que se haga en el tema económico. Hay que pensar primero que todo en la energía. Sí, a propósito de dinamismo en estas materias, me imagino que todo está relacionado en estos días con Hidroituango, con su experiencia, con lo que pasa, con los precios de la energía, etcétera. ¿Qué está pasando a ese nivel? Sí, el problema de Ituango tiene varias aristas. En primer lugar, el golpe que recibe el coloso de la energía en el país, que es EPM, ¿no? EPM tenía previsto hacer un EBITDA, generación de caja, en los próximos 4 años, incluido el proyecto de Ituango, de 12 billones de pesos en 4 años. Eso da una generación de caja formidable y seguramente sobre eso estaban sustentados una cantidad de proyectos de la propia EPM y del municipio de Medellín, que ese es su principal beneficiario. Hay que recordar que en los últimos años EPM ha generado 1 billón de pesos de utilidades en promedio y le transfiere al municipio de Medellín por lo menos 800.000 millones que le ayudan en algo a la ciudad. Eso en los próximos 4 años va a ser obviamente ya imposible. Ituango está vendiendo activos que no son activos estratégicos, sino inversiones en algunos otros sectores, pero el golpe más grande va a ser justamente para el país, porque estaba previsto que Ituango empezara este año generando entre 800 y 900 megas, y para el año 2022 tendría que estar full generando 2.400 megas. Para que tengamos una idea de la proporción de eso, es que Betania y Quimbo generan los dos sumados, si acaso, 800 megas. O sea que Ituango iba a ser 3 veces sumado Quimbo y Betania. Eso naturalmente le va a traer problemas a la oferta eléctrica en el país para los próximos años, y de manera ya más de corto plazo, pues la expectativa de la falla de Ituango, sumado a la expectativa que hay de un nuevo fenómeno del Niño ahora en el primero o segundo trimestre del 2019, tiene bastante alborotado el mercado eléctrico del país. ¿A nivel de precios o a nivel de qué? A nivel de precios, que como suele pasar en los mercados, pues cuando hay situaciones o de una caída de la oferta o de una subida de la demanda, pues los precios empiezan a moverse. En este caso, afortunadamente, digamos, la demanda del país ha estado relativamente quieta, que ha sido una situación indeseable para los que vendemos energía, pero ya entonces el tema de una caída en la oferta, en la capacidad de ofrecer energía, hace que los precios se muevan. Leí hace poco que hay entre los meses de junio y julio, ya subió el 40% en la bolsa los precios de la energía, que que los precios de bolsa son los precios del mercado spot, o sea, el que está sometido al tema diario.
pero eso termina rebotando en los precios de la energía por contrato, o sea, energía comprada para dentro de 1, 2, 3 años, y finalmente eso le pega a las tarifas de energía. ¿Y en qué se ha traducido en el Huila, en la electrificadora del Huila, esa situación? ¿En qué se ha trasladado o algún efecto? Hasta el momento no, porque tuvimos la fortuna, yo creo que fue una decisión estratégica buena que tuvimos, y es que entramos al año 2018 descubiertos, o sea, no quisimos el año pasado llenarnos por contratos, o sea, comprando energía anticipada, sino someternos un poco a la situación de la bolsa. Más o menos como en noviembre, aprovechando que yo estaba haciendo una especialización en regulación en electricidad en el externado, pues consulté a algunos maestros que son gurúes del tema y les pregunté si era conveniente o no comprar energía. Me indicaron que esperara un poco y así lo hicimos, y hemos comprado mucha energía para los usuarios huilenses en bolsa, por lo menos hasta el mes de junio, y eso nos ha favorecido porque los precios en bolsa en el primer semestre estuvieron bajos. Entonces tuvimos una proporción como de 70% por energía comprada por contrato, cara, y un 30% energía comprada bastante barata en bolsa. Y eso nos ha permitido tener una energía no tan cara, a pesar de que ya se empieza a notar, porque ya para el segundo semestre ya tenemos menos margen de comprar en bolsa, y así lo tuviéramos, pues ya te acabo de decir, los precios en bolsa ya han empezado a subir. Entonces, el segundo semestre va a estar bastante complicado en materia de tarifas. Para el caso del Huila no tanto, porque pensamos que van a subir entre un 7 y un 8%, pero hay regiones del país en donde seguramente van a haber incrementos del 15-20% en la tarifa de energía. ¿Un 7-8% a partir de cuándo o cómo? Sin que eso sea una cosa... Eso no es automático, ¿no? Se va dando de manera se puede definir el día tal. No. Se tiene que dar... Digamos, se va sintiendo. Se va sintiendo en la medida en que se va subiendo el precio por kilovatio, que actualmente está del orden de 520 pesos el kilovatio, debe terminar el año por ahí en 540, 545 pesos. ¿Quién es Hernando Ruiz? ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó a Electrohuila? Y ya hemos dicho que ha hecho muchas cosas, pero ¿de dónde viene Hernando Ruiz? Bueno, mis padres eran tolimenses. Mi mamá de un pueblo del Tolima que se llama Falan, al lado del Líbano, y mi papá de acá del sur del Tolima, de la región de Natagaima y Purificación. Ellos se conocieron y mi papá era maestro, era profesor. Entonces en esa época no había secretarías de educación departamentales, entonces a él lo movían para muchos lados, pero siempre teniendo como eje esta región del sur del Tolima y norte del Huila. De hecho, un hermano mío mayor que ya falleció, Gerardo, nació en Neiva, pero luego estuvieron mis padres rotando por muchos municipios en razón a la profesión de mi papá, digamos, a su condición de maestro. Finalmente nos radicamos en Neiva ya definitivamente en el año 62, en una casa que consiguió mi viejo por el famoso Inscredial, el ICT, recuerdo tanto. María Eugenia Rojas. En la época, sí, eso es herencia así del gobierno. Eso o antes. Sí. El ICT se creó en el gobierno de Rojas Pinilla, sin duda, y perduró un tiempo más. Entregaban unos lotes con servicios en lo que es hoy el barrio de Las Granjas, por allá en los años 61, 62. Nosotros fuimos de las primeras familias que llegamos a ese barrio, y todavía conservamos la casa paterna allá. Hasta hace muy poco vivió ahí mi hermano, ahora pues ya se trasladó, pero la casa sigue siendo propiedad de él. Y ahí nos criamos, en la calle 36 con carrera sexta, allá a una cuadra del campo de fútbol de Las Granjas. Y por eso pues mi arraigo con el barrio de Las Granjas, que nunca lo he perdido ni lo quiero perder. ¿Viven los padres? No, mis padres murieron ya, primero mi papá en el año 94 y 6 meses después murió mi mamá, en el 95. ¿Ya viejos? ¿Muy viejos? Sí, ambos sobre los 70 años, ¿no? Digamos que en una edad que uno diría me faltó tener unos añitos más en mis viejos. Papá tenía como unos 69, mi mamá como unos 70 cuando murieron. ¿Y hermanos, cuántos son? Nosotros fuimos 9, Edgar. Yo soy el quinto,
antes de mí fueron 4 hermanos varones todos, después de mí 3 hermanas, mujeres todas, y el menor, Pacho, el médico, para completar finalmente una familia de 6 hombres y 3 mujeres. De ellos ya fallecieron 2, los 2 que me antecedían justamente en el orden familiar: Alfonso, que fue ingeniero químico de la Universidad Nacional, y Gerardo, que era médico también de la Universidad Nacional. Alfonso por un cáncer prematuro, por allá en los 38 años, fumaba cigarrillito y tal. Y Gerardo hace unos 2 años por un problema cardíaco. Entonces sobrevivimos 7 y los 7 estamos radicados en Neiva. ¿Usted ha hecho política alguna vez, Hernando? Sí, claro, Edgar. ¿O siempre? No, yo incursioné en la política de una manera extraña, porque a mí no me llamaba la atención la política. Yo estudié Economía en la Nacional, pues con mucho sacrificio, pues se pueden imaginar un maestro de escuela levantando una familia de 9 hijos. Uh-huh. Tenemos la ventaja era que como papá era maestro, entonces no pagábamos en escuela pública, colegio público o universidad pública. Entonces yo por eso soy egresado de primaria de la Escuela de las Granjas, egresado de bachillerato del Colegio Nacional Santa Librada y egresado de Economía de la Universidad Nacional. Y me tocó ser juicioso, pues porque si perdía un año o un semestre, entonces sí me cobraban full. Entonces nosotros fuimos finalmente 4 hermanos que estudiamos en la Nacional y 2 hermanos que estudiaron en la Universidad Surcolombiana, todos en la Universidad Pública, de los varones, y 2 hermanas que estudiaron en la Surcolombiana y una que estudió en el SENA. Entonces todos estudiamos digamos, en establecimientos públicos. En la época de la universidad obviamente a mí no me llamaba la atención la política, al contrario, tenía el salpullido revoltoso de la Nacional. Yo digo sin pena que yo eché piedrita en la Nacional porque era como el hobby, ¿no? Y era la cosa pues del muchacho de 17 años la moda. En la Nacional, pues no desentonar. Pero luego uno va tomando conciencia. Tuve una ayuda inesperada, muy oportuna y muy afectuosa de Felio Andrade Manrique. Yo vine a saber con el tiempo que mi papá era maestro, porque él fue bachiller en su época del Salesiano León 13 de Bogotá, y allá se codió con la gente, digamos, de la sociedad de ese entonces, y fue compañero de estudio de Felio Andrade. Mi papá era un liberal acérrimo, total. Él llegó a escribir algunas columnas aquí en el diario de Huila y su seudónimo era Barbarroja. Y mi papá y Felio fueron compañeros, yo no lo sabía, hasta que un día, estando terminando en la Nacional, Felio Andrade, siendo ministro de Justicia, me ubicó y de una manera, sin consultarme, se ofreció a ayudarme, me ayudó, tal. Mis primeros pinos, digamos, un encargo pequeño que tuve en planeación departamental y luego la gerencia de la Financiera Popular fueron obra de Felio Andrade. En el entretanto yo alcancé a estar un tiempo en el sector privado. Mi primer trabajo como profesional, como economista, fue en la Corporación Financiera Colombiana, que es empresa privada. Allá estuve cerca de 4 años y de un momento para otro me llamaron precisamente para que llevara la hoja de vida, porque Felio me había postulado para ser gerente de la Financiera Popular en el Huila y Caquetá. Estoy hablando del año 1984. Y vine y estuve cerca de 3 años como gerente de la Financiera Popular, que era una entidad muy interesante, que lástima que se haya acabado, que le prestaba recursos baratos a los microempresarios del Huila y de Caquetá y de todo el país. Fue entonces cuando me empecé a interesar por la política, pero aún así muy tangencialmente, ¿no? Ahí me acompañaba a los amigos, a las cosas. Cuando de un momento para otro me proponen el notablato conservador que sea candidato a la alcaldía de Neiva, siendo gerente de la Financiera Popular. Tenía 29 años y fue mi primera incursión en política, fue candidato a la alcaldía en la primera elección popular, en la que nos ganó a Diógenes Plata y a mí nos ganó Jairo Morera. Entonces, ahí ya hice mi incursión en política, pero mi candidatura fue obviamente aprendí en el camino, porque pues aprendí a echar discursos, aprendí a manejarme en la política de una manera absolutamente sorpresiva. Y entiendo que después aspiró a la gobernación. Después aspiré a la gobernación porque en la época de Jaime Lozada, yo aspiré nuevamente a la alcaldía y enfrenté a Plazas, a Guillermo Plazas. Ningún conservador quería jalarle a enfrentar a Plazas, y pues yo lo hice.
venía de gerenciar Tolimás, también empresa privada, porque yo, digamos, estaba intermitentemente entre empresa privada y sector público, cosa que me ha servido muchísimo en la vida. Y venía de gerenciar Tolimás y entonces pues hubo un consenso de conservadores también pues de promoverme, porque pues íbamos a enfrentar a Plaza Jalcid. Finalmente enfrenté a Guillermo, una campaña hermosísima, porque pues con Guillermo siempre hemos tenido amistad, yo mucho respeto hacia él, y fue una campaña, la gente no me cree, en donde yo manejaba un Mazda 323 pequeño, ese era mi carrito de campaña, y Guillermo me llamaba a veces a decirme: ¿usted va a ir a la reunión de tal parte? Sí, doctor Plaza. ¿Por qué no me lleva? ¿Por qué no me recoge? Pasa aquí por la sede y me recoge, y así hicimos como 3 o 4 veces. Sí. En fin, eran épocas muy interesantes, y era chévere hacer política en esa época, en esas condiciones. Después se volvió desalmada la política. Después se volvió y complicadísima. económicamente No, es un absurdo hoy en día, ¿no? Es absurdo, es sí. un absurdo. Hablan de miles de millones de pesos. Sí, y es que eso va cogiendo una dinámica terrible, ¿no? Ya la gente sabe que al político se le pide plata porque tiene que dar plata, entonces ya es un tema en donde un contubernio del político con la misma gente, digamos que todos andan en el mismo tren. Antes de que nos sigamos encarretando con la política y con la luz, con la empresa de energía, hábleme de su esposa y de sus hijas, de sus hijos. Hijos en total, sí. Marta, pues la conocí para esa época, justamente después de la primera campaña de la alcaldía. Tuvimos un noviazgo relativamente corto, encargamos antes de casarnos al hijo mayor, luego ya nos casamos. Vinieron los mellizos, Felipe y Camila, el hijo mayor es Sergio, luego Felipe y Camila, y después, como premio de consolación de la campaña de gobernación, encargamos a la menor, a Tabata, que ya está haciendo... De campaña en campaña, de campaña en campaña, de campaña en campaña, cada derrota significaba pues un encargo. Una runche en la casa. Exacto. Y ¿Son cuántos los niños? 4. 2 y 2. Niños que ya no son tan niños. No, ya son mayores. Pues la niña, digamos, es Tabata, la menor, que tiene 19 años. Pero no, los hijos míos están todos amañadísimos en la casa, pues, y pues desde que uno no le estorbe los hijos no hay problema. Felipe se graduó ya de médico ahora el 11 de diciembre en el Rosario. Camila hizo unos estudios en diseño de joyas y estas cosas, y tiene su propia empresa, vende mucho por redes sociales vestidos de baño y cosas en lo que ella aprendió en diseño de joyas. De manera pues que ya están saliendo adelante todos, afortunadamente. Qué bueno eso, ¿no? Sí, eso es una bendición, porque no es fácil. Digamos que uno tiene amigos que tienen los líos de que el hijo que no le quiso estudiar. Que la situación los había tratado bien hasta cuando los hijos comenzaron a irles mal. Exactamente. Y ahora los muchachos tienen un problema, Edgar, y es que, pues yo recuerdo, por ejemplo, en el caso mío, termino en el Santa Librada, yo sabía que lo único que me quedaba era o buscar un trabajo de bachiller, de cobrador o de mensajero, o irme para Bogotá a aguantarme las penurias. Y así, afortunadamente, tomé la segunda decisión. Nos fuimos para Bogotá por una cantidad de huilenses en ese entonces. De Santa Librada nos fuimos, recuerdo tanto, 25 pasamos en la Nacional, de una promoción de 92 que tuvo el Santa Librada en el año 74. Pero uno se iba, y a la buena de Dios, en ese entonces ni qué celular siquiera, pues los papás sabían que uno se iba porque cogía un bus de Comotor aquí a la medianoche y tenía que llegar allá, y por allá a los 2 meses volvían a saber de uno, porque cuando uno llamaba, pues tenía plata para llamar al teléfono fijo de la casa. Cuando no era que se reportaba a través de un telegrama. O un telegrama escrito a brincos para ahorrar plata. Y uno se defendía. A los 18 años ya uno era un ciudadano del mundo, y ya uno se defendía, buscaba trabajo, respondía por las cosas. Hoy en día un muchacho de 18 años está todo pegado en la casa esperando pues que el beneficio de los padres. Y es como una tendencia general. Yo no creo que sean solamente los míos, sino muchos muchachos andan en esa, no quieren adquirir compromisos, están muy en una era como de disfrutar al máximo la vida sin mayores responsabilidades.
¿Qué piensa usted de la vida, Hernando, ya que nos metimos en ese tema, de la vida filosóficamente hablando? Que es una bendición. Hace unos días hablaba yo con un amigo y he venido, uno en la medida que se va envejeciendo va reflexionando mucho. Yo no he sido muy religioso, no me llaman la atención las religiones, pero sí me llama profundamente la atención lo espiritual. Y uno va reflexionando y uno dice, bueno, el propósito de la vida. Yo soy convencido de un día que estamos aquí por alguna bendición, porque la vida es suficientemente buena, suficientemente atractiva, suficientemente sabrosa, como dice el Papa Francisco, suficientemente interesante, como para no pensar uno que aquí estamos recibiendo un beneficio. Y yo creo que lo que hay es que tomarlo así, para actuar así también. Es decir, si uno entiende que la vida es un don, es un beneficio, es algo que nos fue dado para disfrutar, hay que hacerlo. A veces, hablando de la vida, echamos mano de una frase, de un eslogan, de algo que escuchamos. Yo suelo decir que todo pasa y pasa, y aconsejar que todo pasa y pasa, entendiendo que nadie se muere por un problema. ¿Usted tiene una filosofía de vida que pueda resumir en una frase? Tesón. Yo creo que si uno tiene tesón, porque la palabra tesón me gusta por lo fuerte, ¿no? Otros le dirán voluntad, perseverancia, pero en la vida hay que tener tesón, aguante. Yo tengo una frase que no sé si es mía o tal vez la oí y después me la copié, pero uno tiene que ganarse todas las batallas todos los días. Uno no puede perder un día. Ganar. Todos los días tiene que enfrentar los temas que se le vengan y todos los días procurar ganarlos. El día que uno se sienta derrotado, ese día pues lo perdió. Hay que levantarse todos los días a lucharla. A lucharla. Y filosofando, ¿qué piensa del amor? Que es justamente el dulce de la vida, es donde está la cereza, digamos, de esa bondad, de esa bendición que digo yo que es la vida. Lo más importante, lo cumbre, es el amor. ¿Y el poder? El poder es una fantasía, el poder es un embeleco, el poder es es que entre otras cosas el poder pienso yo que está realmente al interior. El poder exterior, es decir, el poder que da un cargo, el poder que da un tema económico, el poder que puede dar una delegación de poder, son efímeros y además son bastante difíciles de concretar o de por lo menos de ajustar a la felicidad que uno persigue. Normalmente el poder conlleva más dolores de cabeza que beneficios. El poder, porque el poder per se implica una responsabilidad también. Y hay personas a las que la responsabilidad pues obviamente no les llama la atención, entonces pretenden disfrutar del poder sin responsabilidades. Entonces yo creo que el poder está realmente adentro, está en la persona en la medida en que sea capaz de gobernarse a sí mismo. Cuando uno siente que se gobierna a sí mismo, se siente poderoso. ¿Y sobre la muerte? Pues que es lo único seguro que tenemos y es lo ineludible, pero extrañamente en esta sociedad de consumo nos acostumbran a pensar que la muerte es la cosa más terrible que nos puede pasar, siendo que es lo único que tenemos seguro que nos va a pasar. ¿No le tiene miedo? No, le tengo pereza a tener una vejez con problemas físicos, física, salud. Sí, salud, digamos, a no poderse sentirse uno limitado. Uh-huh. A eso sí le tengo mucha pereza. Estamos hablando con Hernando Ruiz, el gerente de la electrificadora del Huila. Lo habíamos invitado otras veces, no nos habíamos podido sintonizar. Sí, pero ya aquí estaba estamos, penado contigo, Edgar. No, señor, aquí estamos cumpliendo la cita. Ya regresamos en unos instantes. Por sus ciudades y sus paisajes, sus tierras fértiles, su energía, por sus industrias y artesanías, por el bambú y la arqueología, por el turismo y el encanto de sus gentes, porque es todo un paraíso para descubrir. Enamórate, enamórate, enamórate del Huila.
Un mensaje del sistema AS. Seguimos hablando con Hernando Ruiz, el gerente de la electrificadora del Huila, y estamos hablando sobre la vida. Ahora hablamos sobre la empresa. ¿Cómo va la electrificadora del Huila? Electrohuila es una empresa fuerte, es de las empresas del sector eléctrico, de las empresas de nuestro orden, que somos distribuidoras y comercializadoras de energía. En el país, digamos, el sector lentamente se fue privatizando. Hace unos años, hace 20 años, la mayoría de las empresas distribuidoras de energía eran de tipo oficial, tenían capital o de la nación o de los departamentos, pero durante este tiempo la nación ha vendido buena parte de sus inversiones en empresas del sector y conserva muy pocas. Yo diría que no más de 6. En el caso del Huila, digamos, junto con nosotros está la empresa del Meta, por ejemplo, también es de mayoría accionaria de la nación, Nariño, Sedenar, donde también hay mayoría de la nación, Electrocaquetá, Electrohuila. Hay algunas otras empresas en donde hay una combinación de generación y de distribución, en donde hay participación del gobierno nacional, el caso de EPSA, el caso de algunas empresas. Bueno, el tema de Electricaribe es otra historia, porque ese ha estado en manos de los privados para ciertas cosas y en manos del gobierno para otras. Electrohuila, dentro de las empresas distribuidoras de energía en el país, que somos cerca de 27, tiene un buen lugar en materia de generación de utilidades, de generación de caja, de EBITDA, de cobertura, de calidad del servicio. Electrohuila, por lo menos en los 2 años en los que yo he estado al frente, ha generado más de 100.000 millones de pesos de utilidades que se han ido mayoritariamente a la nación, porque es el socio mayoritario, tiene el 83%, pero ha dejado también en la región unos recursos en materia de dividendos. Aparte de que en las 2 asambleas que yo he podido participar como gerente, hemos logrado que nos dejen 10.000 millones de pesos dentro de la empresa, que nos han servido para reactivar las pequeñas centrales hidroeléctricas que tenemos en Garzón y en Iquira. Entonces, visto así, Electrohuila es realmente una entidad que el gobierno presenta con frecuencia como modelo de buena gestión. Pero este año está difícil, este año está complicado por lo que te decía hace un rato, ¿no? El tema de la energía cara, el tema de una demanda que no crece mucho, el tema de las inversiones que hemos venido haciendo precisamente en los temas ya mencionados. Pues no va a ser un año menos bueno, pero le estamos apuntando a unas utilidades de 40.000 millones de pesos, que nos siguen poniendo en el primer lugar de las empresas distribuidoras de energía en donde hay participación mayoritaria de la nación. Yo sigo escuchando muchas quejas en la emisora sobre cortes abruptos en Neiva y en otras ciudades y sobre deficiencias en el servicio. ¿Me quiere explicar qué pasa al respecto? Sí, Edgar, hay unas épocas en particular en donde cuando confluyen 2 fenómenos que son muy difíciles de controlar, se aumenta el número de salidas del servicio, que son cuando hay exceso de vegetación, producto de un invierno muy fuerte, y a eso súmele vientos. Entonces, el principal enemigo sin duda es la vegetación, porque en el Huila hemos tenido la incultura de no atender pues que un árbol no debería estar debajo de una línea de transmisión de electricidad, o porque la única empresa que hace podas en el departamento es Electrohuila. Aquí deberíamos de participar muchos más. Los árboles demasiado frondosos generan problemas, por ejemplo, en la semaforización. ¿Cuántos semáforos no hay que uno llega a la esquina y no ve el semáforo porque los árboles, las ramas tapan el semáforo? Generan problemas, por ejemplo, en el tema de los andenes, porque un árbol entre más crece, pues también más raíces echa, y uno encuentra muchas calles en Neiva donde se ha levantado el piso y los andenes por el tema de las raíces. En fin, deberían haber varias entidades confluyendo en el tema de las podas. Sin embargo, el único que hace podas es
es Electrohuila. Y con todos los 7.000, 8.000 millones de pesos que se le meten anualmente a las podas, pues siempre nos lleva ventaja la vegetación. Entonces, el exceso de vegetación, acompañado de épocas de vientos, nos genera mucho tema de fallas, que son fallas muy localizadas, ¿no? Una rama que golpea una cuerda o a un transformador, pues le quita la luz a 6, 7, 10 cuadras alrededor, pero la gente obviamente se queja. Fallas grandes, digamos, no hemos tenido desde hace mucho rato, fallas en donde diga, bueno, por culpa de una subestación que se salió, se quedó la ciudad de Neiva a mediodía sin servicio. Eso en realidad, la última que tuvimos fue un tema que todavía está en investigación, que fue en mayo del año pasado, que hubo una explosión que todavía nadie sabe explicar, de la subestación del sur, y originó durante todo el mes de mayo del año pasado una serie porque en el tema eléctrico hay como un efecto dominó, que una subestación que falle empieza a originar problemas en las otras subestaciones, y no de manera inmediata, sino a la vuelta de varios días y semanas. Entonces, pero nosotros tenemos una estadística, y esa es la que nos guía, porque a nosotros la regulación nos obliga a llevar una estadística de el número de salidas del servicio y el tiempo de cada salida. Entonces, eso lo llevamos pues a una central de información que funciona en Medellín, que es XM, y allá nos retroalimentan con las estadísticas de todo el país. Y Electrohuila está siempre entre las primeras 10 en materia de calidad, por lo menos, o sea que no estamos en la segunda página, que serían las que van del 10 al 20, y la última que ya después del 20. Sin embargo, es natural que la gente pues siga resintiendo que se le va la luz, sobre todo si se va en un momento inoportuno, ¿no? En la final por penaltis de Colombia, claro, con Inglaterra, pues. O cuando van a matar al bueno en la película. De la película, por ejemplo. Sí. Yo tengo una anécdota en esto, pues obviamente fue un momento muy, muy dramático, pero que es verdad. Se nos fue la luz en Pitalito por un tema de esto de vegetación y porque había una falla ya que después corregimos, cuando la final de Mariana Pajón en los Olímpicos de Río. Entonces yo recuerdo, le calificamos el corte Pajón, porque fue un corte de 5 minutos, pero justo en la final, que dura 1 minuto, la final de una prueba en donde compite Mariana Pajón de ciclocross, dura 1 minuto. En ese minuto se le fue la luz a los laboyanos, y obviamente eso originó una avalancha de protestas. Natural, pero fue un corte muy pequeño. Sí, pero no es culpa de los aparatos, no es que nos falten transformadores, no es que nos falte luz, no es que nos falte nada. No, Edgar, sí faltan cosas, sin duda. Por ejemplo, digamos, no se nos iría la luz por culpa de la vegetación si tuviéramos una red de distribución que se llama cable ecológico, que hemos venido cambiando desde hace 4 o 5 años. Hemos intensificado en el último año. Llevamos, si acaso, un 10% de toda la red del departamento, que son varios cientos de miles de kilómetros. Ese cable ecológico es más resistente al tema de la vegetación, pero es 4 veces más costoso que el cable normal. Entonces, el proceso de cambio obviamente se tiene que hacer asignando anualmente en el presupuesto una cifra, y esperamos que a la vuelta de 3 o 4 años tengamos ya más de la mitad de los cables cambiados. Hay transformadores viejos que también hay que hacer permanentemente renovación de ellos, pero en líneas generales el funcionamiento de nuestras subestaciones, de nuestras comunicaciones internas, del sistema en conjunto, yo diría que goza de buena salud, pero es inevitable que pase. Hace unos días yo estaba en Bogotá, en un sector exclusivo, en la 82 con algo, en el apartamento de un amigo ahí, 82 con novena para ser más exactos, y estábamos tomándonos un café y se fue la luz, volvió al minuto, volvió y se fue. ¿Usted sonrió? Volvió, yo me sonreía, y las 2 personas que estaban conmigo me miraban. Yo decía, mire, si esto me llega a pasar a mí en Neiva, ya me estarían llamando. Y se fue así, volvió como 3 veces, y de un momento para otro se fue y no volvió. Y estuvimos hablando como 1 hora ya a la luz de la vela, en plena 82 con novena en Bogotá. Estoy hablando de hace un mes. Y yo decía, bueno, si eso le pasa a Codensa en un sector tan exclusivo,
Pues hombre, esos son problemas, digamos que el tema eléctrico es complicado y uno no puede garantizar, nadie, ningún distribuidor de energía en el mundo puede garantizar de que sea infalible su sistema, su red, porque depende de muchas circunstancias. Yo quisiera hacer énfasis en algo que usted dijo en la primera parte, y es que la luz será ligeramente más cara en este semestre. Sí, quiero aclarar que en todo el país, ¿no? En todo el país, producto precisamente del efecto que te digo del crecimiento de los precios en bolsa, en todo el país la gente va a empezar a notar que crece, y como te digo, el crecimiento nuestro será de los menos fuertes. Hay regiones del país en donde, que tienen, por ejemplo, poca cobertura y están muy expuestos a bolsa, el impacto va a ser durísimo ahora en el segundo semestre. Betania, ¿en qué está Betania? ¿Ya cumplió su edad madura o sigue siendo muy útil en el departamento? Esas represas siguen... No, pero este es un punto bien importante, Edgar. Aquí los huilenses somos dados a decir que tenemos unas represas. El Huila no tiene represas. Eso es total. Cada kilovatio que se produce en Betania y en Quimbo es propiedad de una transnacional. Es decir, ni Betania ni el Quimbo son nuestros. Nada. Es más, Electrovila poco le compra a Engesa, que es la dueña de esas dos represas, porque nos vende caro. Y eso lo he dicho yo muchas veces. Nosotros hacemos convocatoria y terminamos comprándole a Chivor o a Termotasajero. Últimamente EPM nos ha ofrecido energía de unas PCHs que tienen en Antioquia. A Angesa, la última vez que se le compró, que lo alcanzó a hacer mi antecesor, Julio Gómez, fue en el año 2015 a unos precios caros que nos ha puesto en problemas incluso con clientes del mercado no regulado, o sea, industriales y residenciales de consumos altos, porque nos vendió energía cara, seguramente por efecto del Niño en ese entonces, 2015, pero Engesa produce energía en el Huila, pero esa energía no es del Huila. Entonces, ¿para qué nos sirvieron las represas? Yo creo que para muy poco. Para muy poco. Es decir, usted seguramente comparte que no han debido hacer el Quimbo y seguramente Betania tampoco. Desde el punto de vista del interés interés regional. Del interés nacional sí, del interés regional no, porque no armonizaron ese interés nacional con el regional. Yo creo que si al Huila, como así se pensó y como así fue al principio, le hubieran dejado una participación en los dos embalses. Electrohuila era socia y de hecho operadora de la CHB, que tú recuerdas, Central Hidroeléctrica Betania, al principio, y eso le derivaba unos ingresos a Electrohuila, y con esos recursos del principio de Betania, Electrohuila hizo mucho mejoramiento de la red. De un momento para otro, el gobierno decidió que las acciones de Electrohuila valían 0,001 centavos, y entonces la participación de Electrohuila pasó a ser insignificante en la CHB, y fue previo a la venta, pues, a una transacción que hicieron en donde finalmente la totalidad de la propiedad de la CHB terminó en manos de una transnacional española. Si el gobierno nacional y en su momento los gobiernos regionales hubieran tenido la precaución de dejarle a la región parte de ese negocio, sentir uno que el Huila es dueño del 5% de Betania y del 5% del Quimbo, bien sea en cabeza de Electrohuila, en cabeza del gobierno departamental, en cabeza de los municipios ribereños de esos embalses, de quien quieran, de los privados, uno diría, bueno, hay huilenses en el negocio de generación de energía. Ni un solo kilovatio que se produce en Betania, ni un solo kilovatio que se produce en Quimbo nos pertenece, ni a los huilenses, ni al gobierno del Huila, ni a Electrohuila. Entonces es un error decir que tenemos, que en el Huila tenemos físicamente unas aguas estancadas que no nos pertenecen. Sí, ¿en qué momento nos dejamos tumbar esto? ¿O en qué momento no actuamos como debíamos actuar? ¿O quiénes no lo hicieron? Yo pienso que se imponen aquí las políticas nacionales, pero también es cierta mansedumbre de nuestra clase política. Quiero pensar que es mansedumbre y no otra cosa, porque la verdad es que no tendría sentido, pero la verdad es que el gobierno nacional termina imponiendo sus reales en estos temas, ¿no? Y no nos levantamos. Y entonces nos queda el cuento, y entonces nos han dicho, yo recuerdo tanto, yo soy de una generación más o menos de la tuya, yo recuerdo que nos vendieron el cuento de Betania
con el argumento que eso iba a ser un emporio turístico impresionante. Uno se imaginaba los hoteles 5 estrellas alrededor del embalse, ¿no? Y que Yaguará iba a ser pues entonces una ciudad turística, ¿no? Y han pasado 40 años, casi, y no se ve eso, ¿no? Digamos, algunos huilenses han logrado tener pues una casita al pie de la orilla del embalse y puede invitar a la familia, pero no más, ahí nunca hubo un desarrollo turístico. Y yo no sé en el Quimbo menos, pues. Porque no hay casitas. Porque no hay ni casitas. Sí, lo del Quimbo fue un fiasco entonces. Pues para el Huila, estamos hablando de los intereses del Huila. El problema del Quimbo, Edgar, es que no solamente fue un fiasco en lo ambiental, que ya está visto, por el tema de la biomasa que dejaron ahí, que todavía está ahí, por el tema social, del desplazamiento, la reacción social frente al Quimbo, que es perfectamente justificada, nos ha conllevado un problema colateral peor, y es que el huilense entonces reacciona ahora a cualquier proyecto en donde se toque el agua de un río, desconociendo que una cosa es generar un embalse, otra cosa es aprovechar la caída del agua para producir energía, que son los famosos proyectos a filo de agua que llaman, y en donde no hay embalse, simplemente se entuba el agua un tramo, 800 metros, 1 kilómetro, para meterle presión, luego mover unas turbinas, generar energía y vuelve a salir el agua al río, inclusive oxigenada por el tema pues, del paso por las turbinas. Electrohuila ha intentado desarrollar 2 proyectos de esto sobre el Baché en Santa María y no ha podido porque la comunidad no quiere que le toquen el río. Y entonces estamos desaprovechando. Hay 11 cuencas de ese estilo del Baché. Pues estamos hablando, por ejemplo, la del Suaza, la de varios ríos pequeños que podrían generar energía. La energía que se podría generar en esos PCHs a filo de agua es superior a la energía que genera Quimbo. Se está hablando de más de 500 megavatios que se podrían generar y esa energía sí sería nuestra, porque son proyectos que se pueden acometer con recursos de acá, de Electrohuila o de la región. Pero la gente no deja por la reacción social que generó el Quimbo. O sea que no solamente nos afectaron con el Quimbo en sí, sino porque la gente ahora no se da cuenta que estamos desaprovechando la oportunidad de generar energía acá con esas PCHs. En Antioquia en este momento hay 18 PCH funcionando y esa energía es la que le compramos precisamente a PM. Algunas personas, algunas familias se enriquecieron vendiendo o recibiendo algún dinero por la plata donde están esas represas, pero el Huila en general, por lo que le escucho, por lo que colijo de lo que me dice, el Huila en general se empobreció, dejó la ganadería, dejó la agricultura, dejó unas tierras que eran productivas. Sería bueno hacer ese balance, ¿no? Pero cuando uno recuerda esos valles sembrados de arroz allá en Yaguará, de valles excelentes para eso, y ahora va a haber simplemente un espejo de agua en donde todavía hay agua, ¿no? Porque hay partes en donde la sedimentación ya fue un playón horroroso, eso frente a Betania, frente a Yaguará precisamente. Uno dice, bueno, pues aquí cambiamos la lengua por un alpargate, ¿no? Digamos, cambiamos unas tierras ricas para la agricultura por un embalse en donde ni siquiera nosotros somos dueños de eso, de esa generación. Ahora, claro, hay municipios que han recibido regalías, porque hay municipios ribereños que reciben las regalías que les da la generación de energía, pero son municipios que uno sigue viendo como en las mismas circunstancias de hace 40 años, ¿no? Pobrísimos. Sí. El tema de Yaguará es absurdo ¿no? Todos esos municipios ribereños, uno no ve que con Betania se hayan desarrollado, pues. ¿Le quedó un sinsabor el hecho de que no lo hayan vinculado a la electrificadora del Huila al tema del alumbrado público en Neiva? Sí, fue en cierta forma una frustración porque el tema del alumbrado lo trabajamos siempre en la óptica de la responsabilidad social nuestra. Es decir, armamos un proyecto, una propuesta para Neiva pensando básicamente en hacerle un servicio a Neiva. En primer lugar porque a Electrohuila le afecta el que el alumbrado público de Neiva se preste mal, se preste en condiciones defectuosas porque la gente le achaca a Electrohuila que no esté prendido la luz del poste enfrente de la casa, desconociendo que eso es responsabilidad del municipio y no de Electrohuila. La gente cree que todo el alumbrado público es responsabilidad de Electrohuila. Entonces pensábamos allá, bueno, sería bueno tomar nosotros el tema
para mejorarlo a fondo y que pues la gente vea realmente un beneficio en esto. Y la propuesta que le hicimos a Neiva era de modernizar todo el alumbrado público. Hicimos un ejercicio para cambiar por lámparas LED, cerca de 32.000 luminarias que tiene Neiva, y el esfuerzo financiero lo hacía Electrovila, y Neiva simplemente pagaba esto con el producto del recaudo del impuesto de alumbrado público. Finalmente se presentaron circunstancias que pues hicieron dudar al alcalde Lara. Yo siempre le he dicho que yo respeto mucho su criterio y su forma de ver, pero ha transcurrido un año desde entonces y desafortunadamente no ha pasado nada. Seguimos teniendo Neiva es una ciudad a oscuras. Empeorando. Sí, entonces... Empeorando por el descuido, la desidia o la indefinición. Eso lo hace sentir a uno que perdimos un año entero. Para Electrovila no hubiera sido el negocio de la vida, porque pues de hecho pues Electrovila tiene su negocio central, es la compra y venta de energía, la distribución de energía eléctrica. Esto era un tema marginal que lo asumíamos básicamente con un propósito de mejorar un servicio que claramente en manos de privados está demostrado en el país. Eso no funciona porque el privado llega a saber cómo obtiene la mayor ganancia. Me quedan unos minuticos de esta entrevista para preguntarle dos cosas personales. Una, el billar, me han dicho que lo ven jugando billar. Claro, porque es que yo soy, como te decía, criado en el barrio de Las Granas a cuadra y media, 2 cuadras de un billar que he asistido ahí toda la vida y en donde tengo mis amigos de toda la vida. ¿Vuelve usted al mismo billar? Allá voy desafortunadamente no puedo ir todos los fines de semana, pero procuro ir un viernes después de que salgo cansado de la oficina, voy para allá. ¿Y cuál es su récord? Me corro unas cervecitas y juego un rato billar. ¿Tiene un buen récord? Hace unos días logré hacer una serie de 25 carambolas en serie que me tiene muy orgulloso a mi edad y con mi vista. No, pues buenísimo, buenísimo. Y el tema de la juguetería. Las jugueterías son un negocio de carambola también. A mí siempre me ha gustado tener algún tipo de actividad propia. De tener la tienda. Sí, tener algún negocio. Hace mucho tiempo tuvimos una distribución de materiales para la construcción con unos amigos. Luego, pues cuando me fui de superintendente vendía esa cosa porque aquí controlaba eso. Pero estando en la estando en el SENA, haciendo la maestría en los Andes, conocí a Andrés López, que era vicepresidente de Mattel en Colombia. Y entonces, pues yo mostraba orgulloso en mi pupitre ahí en los Andes, Ready, que era la firma, la sociedad en la que teníamos la distribución de materiales eléctricos. Entonces él me dijo que era Ready. Yo le dije, pues es una empresa mía de representaciones y distribuciones industriales. Entonces me dijo, ¿usted por qué no se encarga de distribuir los juguetes de Mattel en el sur del país? Y no, yo no sé de eso. Sin embargo, el tipo me convenció, me llevó a sus bodegas en Funza, que es una cosa gigantesca, y empezamos la distribución en el año 2001 de los juguetes, la juguetería de Mattel. Empecé vendiendo juguetes en mi propia casa, porque me entusiasmé con el cuento. El tipo me facilitó las cosas, Andrés López, que ahora está en Miami, en un cargo directivo de Mattel en Miami, y empezamos vendiendo en mi casa. Puse a mis hijos, que estaban en edad después a que invitara a todos los amiguitos y vecinos a que fueran a comprar juguetes allá. Después abrimos un almacén aquí en el centro y ya hay una pequeña cadena de almacenes. Hay 4 aquí en Neiva y 1 en Garzón, otro en Pitalito. Y ya se volvió una industria. Una industria y aunque estamos pasando por épocas muy, muy duras, estos 2 últimos años han estado muy difíciles. La gente ha comprado mucho menos y ha tocado hacer de tripas corazón, pero es la empresa familiar. Porque ya no quieren juguetes, sino celulares. Sí, han cambiado mucho los hábitos. Todos los juegos están ahí. Ha cambiado mucho los hábitos de consumo de los niños. Ya un niño de 8 años no lo convence con un carrito, sino que le tiene que comprar una tablet, sí, o un celular de alta gama. Entonces ha cambiado los hábitos de consumo y eso obviamente nos está afectando. Hernando, me alegra verlo, saludarlo y escucharlo. Edgar, igualmente, Edgar. Y le deseo mucha suerte. Gracias, Edgar, yo sé que es de corazón, y también a ti toda la suerte del mundo en este empeño para mejorar nuestra radiodifusión en el Huila. Hernando Ruiz es el gerente de la electrificadora del Huila. Se me olvidaba destacar que usted fue superintendente de sociedades. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo? 4 años, pues 3 años y 8 meses, en el segundo periodo de Uribe.
nos tocó lidiar con las pirámides, pero eso fue carambola, porque la verdad la supersociedad no tenía que ver con eso, sino que yo viendo la situación de la superfinanciera atascada en el tema, sí. entramos a darle apoyo, una decisión muy mía, muy personal, que inclusive me trajo algunos problemas, porque yo en el propósito de atacar a estos tipos, pues les pedía información que no eran de mi incumbencia, sino pues información sobre estado financiero, sobre composición de juntas directivas, etcétera, pues llegaron a demandarme por extralimitación de funciones. El presidente Uribe en ese entonces me dio tan activo en el tema y tan inactivo a la superfinanciera que me mandó el chicharrón de intervenir ya cuando se decretó el estado de emergencia social, que fue en ese entonces, noviembre del 2008, y terminó la supersociedad interviniendo las pirámides en todo el país. Yo digo, bueno, hasta ahí bien, porque las supersociedades tenían en ese entonces, digamos, más músculo, más presencia regional que la superfinanciera. Yo alguna vez le dije al presidente Uribe en ese entonces, se lo dije al entonces ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, que eso debía ser una tarea ocasional, coyuntural de las supersociedades. Sin embargo, se la dejaron permanente y la supersociedad sigue siendo la que interviene las pirámides en el país, cuando pienso yo que eso debería hacerlo la superfinanciera. Hernando Ruiz, muchas gracias. Seguimos sintonizados. Buen día. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W104.3 y las emisoras del Sistema AS.